Gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Usted cómo está? No se escucha nada, chicos. A ver si ponemos... ¿Me escucha a mí? Ahora sí, ahora te escucho. ¿Me oye? Ahora te escucho bien, Pablo. Ah, bueno, entonces voy a hablar más fuerte. Ahora tenés que hablar más fuerte, perfecto. Ahora te estamos escuchando fuerte y claro. Pablo, mirá, lo que está pasando es, creo que hablamos hace 2 años cuando esto recién empezaba, vos tenías unos pronósticos más optimistas o pesimistas, no me acuerdo, muchos no creías en el COVID. Ya hoy estamos frente a la tercera ola, por lo menos en la Argentina. Lo que digo es, está dentro de los parámetros previstos, le estamos ganando al virus porque ya hay vacuna. ¿Cómo es la situación exactamente? Yo le puedo hablar de lo que yo conozco, que es la situación en este momento en Europa. Sí. Llegué antenoche desde Francia con todas las contradicciones que puede tener esta crisis sanitaria. Sí. Y bueno, la situación está en manos de colegas que probablemente no se han tomado el tiempo o el esfuerzo de estudiar. Y yo creo que la falta de dedicación de mucha gente que participa en el comité de decisión hace que se tomen ciertas decisiones como que fuera algo nuevo y original. Cuando las infecciones respiratorias son conocidas, cuando este virus provoca en gente vulnerable cosas muy serias y muy severas, cuando las infecciones virales severas ya se sabían manejar en el caso de los inmunodeprimidos, y parece que todo esto cae del cielo como algo nuevo. Y uno dice, pero no estudian, no leen, porque todo lo que yo le puedo contar a usted o todo lo que yo escribo, no lo invento, lo saco de documentos de las bibliotecas científicas y de datos de estudios que fueron sometidos a un comité de lectura. Entonces, la cuestión es, ¿qué pasa con los comités científicos que, por ejemplo, en Francia toman decisiones sin hacer referencia a lo que ya se sabe? Como, les voy a dar un ejemplo clásico. Primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola. Pero ¿no hubo gente que se infectaba y que tuvo resfríos 2 o 3 veces el mismo año? ¿No hubo clases en las cuales todos los chicos no iban al colegio porque estaban con gripe? ¿Qué significa? Primero que nada, los virus respiratorios no se erradican y no se eliminan. Este virus no se erradica y no se elimina porque es un virus respiratorio. Primera lección que habría que haber tomado en cuenta. Entonces, en cuestión de ola o brote, la gente se infecta. Entonces, ¿qué pasa? Frente al pánico que tuvimos que vivir por todas estas informaciones, sobre todo por la atención incorrecta que tuvimos en Europa de la gente vulnerable, que es los que tienen comorbilidades, y la gente obesa o la gente con otro tipo de patologías severas. ¿Qué pasó? Hubo laboratorios que quisieron hacer ensayos clínicos, cosa que es correcto. Ahora, estos ensayos clínicos no se terminaron y antes de terminar se dio la posibilidad de aplicar preparaciones que estaban en estudio y de nuevo viene el problema de ¿qué pasa con mis colegas? ¿Por qué soy el único que digo no hay vacuna? Esto es una preparación farmacéutica profiláctica. ¿Qué quiere decir profiláctica? Que de lo mismo que el profiláctico evita la transmisión de infecciones por vía genital, la vacuna protege, no, la preparación farmacéutica, sea de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Johnson, la china o la rusa, protegen de formas severas a las personas vulnerables. Número 1. Número 2, no protegen de la reinfección. Número 3, no protegen de la transmisión. Entonces, basta, no digamos más vacunas. Digamos, hay un tratamiento para que aplicado cada 3, 4, 6 meses, uno no tenga formas severas si es vulnerable. Si uno acepta ese concepto, número 1, que esto es una enfermedad respiratoria que se repite. Número 2, que
ciertos ensayos clínicos muestran que hay que darse 2 o 3 aplicaciones de formas farmacéuticas, calmamos a todo el mundo. Y la cuestión no es el debate de Vax o no Vax. La cuestión es, sentemos a los médicos a debate contradictorio con los bioquímicos, farmacéuticos y todos los equipos de salud y digamos, bueno, miren, tenemos unas preparaciones que están hechas en frasquitos que cuando uno las inyecta, la gente no va a terapia intensiva o va mucho menos, pero transmite. Ahora, ¿qué pasa? Y por eso yo digo que lo peor que nos está pasando es esta formación incorrecta y la ignorancia de mis colegas. Ellos creen que el que está vacunado está comprometiéndose con la sociedad en un rol social para evitar que se transmita este virus. Entonces la gente está tranquila. Y bueno, yo la semana pasada hice un reemplazo en Mónaco y le comento que de los 4 positivos, hice más de 100 exámenes, de los 4 positivos que vinieron, 3 tenían 3 dosis. ¿Qué significa? Que con 3 dosis, igual en la nariz había antígeno positivo. Entonces calmemos a la gente y digámosle, ustedes se dan 2 dosis o 3 si quieren o si se sienten vulnerables. Entonces lo que va a pasar es que van a tener formas leves de resfrío y probablemente no se les complique con infección. No, hay una cosa que, Pablo, te quiero señalar, porque acá ya hay una estadística en torno a lo que significa la no vacunación. Porque lo que me estás hablando de la profilaxis es perfectamente claro, digamos, pero curiosamente en estos momentos en terapia intensiva, que hay poca gente en terapia intensiva, los que están en terapia intensiva en formas graves de COVID no tienen ninguna vacuna. No hay una sola persona con vacunas que tiene una situación grave, por lo menos hoy conocido, ¿entendés? Digo, con lo cual evidentemente la vacuna cumple. Ahora, cuando vos me hablas... La preparación farmacéutica reduce el riesgo de formas severas de la infección. Nada más que eso. Entonces no es una vacuna, es un tratamiento para cada sujeto de forma individual que tenga miedo o tenga riesgo, se trate para no ir a complicaciones severas. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes vieron que habían dicho primero una dosis, por ejemplo, con Johnson, después 2, Pfizer 2, Moderna 2, la vacuna rusa 2, la vacuna china 2. Y después dijeron, no, ahora hay que hacer 3. Y en Israel están con 4. Y en Israel pero fíjese, ¿cómo se decide eso? En Israel ya están con 4, van por la 4ª. Vos decís... Pero ¿cómo se decide? Y hay... No, pero lo que vos me estás diciendo concretamente es que esto tiene mucho que ver también con una psicosis generada por los laboratorios. O sea que cada vez necesitan más vacunas. No dije eso. No. Te voy a explicar desde mi punto de vista que lo quise publicar en la Argentina y lo mandé y desgraciadamente si hubo censura tuvieron miedo de publicarlo. ¿Qué pasa? Si yo le saco a una persona sangre, ¿no es cierto? Y mido lo que tiene en el suero, hay anticuerpos. Entonces midieron anticuerpos y vieron que los anticuerpos bajaban al cabo de 3 a 4 meses y a 6 meses estaban muy bajos. Entonces, ¿qué dicen? Como bajan los anticuerpos, pasamos a la dosis número 3. Pero la inmunidad no es anticuerpos solamente, es anticuerpos y linfocitos. ¿Por qué no miden linfocitos también? Porque los linfocitos son cosas que sabemos, son cosas que nosotros no nos animamos a decir al médico que me mida los linfocitos, eso es lo que pasa. Ahora, Pablo, yo digo lo siguiente, yo entiendo perfectamente... Perdone, es importante lo que le quería comentar sobre la tercera vacuna. ¿Por qué? Porque hay gente que durante 35 años se le midieron linfocitos y anticuerpos. No tienen anticuerpos y no se enfermaron en contacto directo y tenían linfocitos protectores. Entonces, el hecho de dar una tercera dosis y volver loca a la gente para que corra a hacerse una tercera o una cuarta porque le bajaron anticuerpos, sin haber medido la inmunidad de manera correcta, de nuevo pone en tela de juicio la calidad de las conclusiones de ciertos colegas. Vos lo que decís que en realidad lo que hay que medir son los linfocitos, que son donde está la memoria de la lucha contra el virus.
Digo, No. los linfocitos son los que te van a Hay dos defender, cosas. no los anticuerpos. Hay dos cosas. El nivel de anticuerpos, pero los anticuerpos a veces no sirven. Entonces se hace un test que se llama anticuerpo neutralizante. Sí. ¿Qué quiere decir? Que usted agarra el virus, lo mezcla con el suero de la persona y ese virus, si la persona lo neutraliza, no va a crecer, lo pone y lo hace crecer, ¿sí? Ahora, hay un cálculo arbitrario y hasta la semana pasada el que tenía más de 75% de anticuerpos neutralizantes le decía no hace falta que se vacune, venga el mes que viene. Desde el jueves al mediodía, el Comité Científico de Mónaco dice no, todo el mundo vacuna. Claro, es más barato vacunar a toda la gente que hacerle los test correctos. Entonces yo digo, ¿para qué los enloquecen? Sí, realmente, ¿desde cuándo la tercera dosis es mejor que la segunda con pruebas científicas validadas hoy? Tal vez haya que esperar un poco, pero a la fecha, los test de inmunidad celular y de anticuerpos neutralizantes no se hicieron para toda la gente. No, evidentemente. Ahora, Pablo, yo te no quiero hacer una sola pregunta, porque digo, yo siempre conozco tu posición frente a eso, es una posición crítica respecto al COVID y siempre has puesto los números en claro. Ahora, digo, nosotros tuvimos más de 117.000 muertos. Esos 117.000 muertos no hubieran muerto por gripe. O sea, evidentemente hay algo que los mató y que no era la gripe. Nunca tuvimos 117.000 muertos sobre una misma causa. ¿Eso fue el COVID sin defensa o hay otra explicación? Mire, hubo 119.000 muertos aquí, hubo más o menos la misma cantidad en Francia. Sí. Mientras tanto, bajó muchísimo las muertes por accidente cerebrovascular y por infarto. Sí. Si usted mira la edad en que falleció la gente, y si usted ve qué cuidados se le dio a la gente que estaba con enfermedades respiratorias, sobre todo en los geriátricos, va a ver que hubo, en regla general, el año pasado, un aumento en países entre el 7 y el 9% de la mortalidad. Sí. O sea, hay un virus respiratorio que aumentó la mortalidad. Y es lo que decís, a veces es cierto, murió gente grande, en general a veces con comorbilidades, pero digo, debo reconocer que no es, debe haber casos en los cuales... Hubo 7% más. Ahora estamos de acuerdo que es un virus respiratorio. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Se sabe que cuando la gente tiene el test positivo, para evitar lesión pulmonar, se le daba antes de toda esta historia prednisolona. Sí. Ahora se le da también y bajó la mortalidad. ¿Por qué desde que apareció este brote hasta que se le recomienda la prednisolona se dejaba morir a la gente? Porque no se estudió que había solución. La mortalidad en este momento es bajísima. ¿Por qué? Porque si usted le hace los dímeros correctamente, y ahí viene el problema que es importante en América Latina, tiene que haber en todas las municipalidades laboratorios que midan dímeros, porque estos dímeros le están diciendo que hay una lastimadura en el pulmón, que hay un coágulo que se está desarmando y que hay que ponerlos con heparina. Me encanta que alguien tenga una mirada... la temperatura. Pablo, me encanta una mirada realmente diferenciada y vamos a seguirla en otro momento, estoy con los tiempos contados, pero me encanta. Te agradezco mucho, digamos, que te tomes el trabajo de explicarnos todo eso y relativizar lo que nosotros tenemos, pero lo que explicaste respecto a los linfocitos y todo eso es brillante realmente. No te voy a calificar a vos, que sos una de las personas que más sabe el tema. Te mando un saludo, que tengas buen año, y que no tengamos tanto contagio ni tanta psicosis con esto. Gracias. Bueno, ahí está Pablo Goldschmidt. Le agradezco. El contagio es normal por todos los virus respiratorios y hay que dejar a la gente tranquila. Y cuando están mal, que los médicos sepan cuál es el algoritmo de decisión y con eso la gente no se va a morir. Firmo abajo.